Ahí ven la presentación, ¿cierto? Sí, Isabel, perfecto. Listo. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Isabel Cárdenas y soy de quinto semestre y el día de hoy les voy a hablar acerca de la incontinencia urinaria. A lo largo de esta presentación vamos a hablar acerca de la fisiología de la micción, de los tipos de incontinencia y sus causas, del diagnóstico, de los tratamientos que están disponibles, la importancia clínica y unas cuantas conclusiones. Para antes de hablar de la incontinencia urinaria, me parece importante repasar un poco la fisiología de la micción para así poder entender la patofisiología detrás de ciertos tipos de incontinencia urinaria. En ese sentido, la fisiología de la micción se divide en dos fases principales. La fase de almacenamiento o llenado de la vejiga, donde predomina el sistema simpático, y la fase de vaciamiento, donde predomina el sistema parasimpático. Digamos que tenemos la vejiga vacía. Entonces, nuestra vejiga le va a enviar señales aferentes por medio del nervio pélvico y en menor medida por el nervio hipogástrico la sustancia gris periaqueductal que se encuentra en el mesencéfalo. De acá, esas señales van a bajar al centro pontino de la continencia que se encuentra en el lado lateral del puente y después van a bajar y van a enviar señales al nivel toracolumbar para activar el nervio hipogástrico, que es el simpático. Este, al ser simpático, va a actuar en dos receptores principales. El beta 3 que va a relajar el músculo detrusor de la vejiga, y el alfa 1 que me va a contraer el esfínter uretral interno. A su vez, las señales que mandaron desde el centro puntino de la continencia van a llegar al nivel sacro, donde por medio del nervio pudendo, que es el somático, es decir, es el componente voluntario de la micción, va a actuar en receptores nicotínicos por medio de la acetilcolina y va a contraer el esfínter urinario externo. De este modo, este trabajo coordinado entre el sistema simpático por el hipogástrico y el somático por el nervio pudendo nos va a dejar con una vejiga relajada y ambos esfínteres uretrales contraídos para que no haya una fuga de orina. Pero digamos que ya nuestra vejiga se llenó. Entonces, ahora las señales aferentes que también van a partir desde la pared de la vejiga por medio del nervio pélvico y el hipogástrico, estas van a tener un umbral más alto, es decir, van a tener mayor frecuencia, por lo que van a seguir el mismo recorrido, van a subir a la sustancia gris periaqueductal del mesencéfalo, pero esta vez van a bajar al centro pontino de la micción que se encuentra en el puente medial. De este modo, estas nuevas señales van a bajar y van a llegar a nivel sacro, donde van a activar el nervio pélvico, que por medio de la acetilcolina nos va a activar, bueno, va a actuar en el receptor M3 y va a contraer el músculo detrusor de la vejiga. Estas señales también van a mandar señales inhibitorias a los nervios hipogástrico y pudendo para que los esfínteres uretrales se puedan como relajar y así la orina pueda salir con facilidad. De esta imagen también quiero que nos llevemos la idea de las diferencias como anatómicas entre el hombre y la mujer, donde en el hombre podemos ver un esfínter uretral interno y externo, como que son las delimitaciones de la próstata, y en el caso de la mujer únicamente hay como esfínter externo anatómico porque el interno es más funcional, porque pues no hay próstata, entonces no hay algo más que nos esté generando como esa presión alrededor de la uretra. Y el esfínter externo se va a encontrar en el diafragma urogenital.
Teniendo eso en cuenta, ¿qué es la incontinencia urinaria? Como podemos ver acá, se define como la pérdida involuntaria de orina. A la izquierda tengo una tabla donde evidencio cómo la incontinencia urinaria hace parte de los síntomas de tracto urinario inferior, los cuales también se dividen en diferentes fases. Los síntomas de llenado, que están en los que participa la urgencia, la nocturia, la frecuencia urinaria y una incontinencia urinaria de urgencia, que ahorita les explico bien qué es. Los síntomas de vaciado, compuestos por chorro débil, micción en regadera, chorro intermitente, retardo, esfuerzo miccional o goteo miccional. Y los síntomas postmiccionales, que son esta sensación de vaciado incompleto de la vejiga o un goteo postmiccional. Cabe destacar que los síntomas de llenado son más comunes en las mujeres, mientras que los síntomas de vaciado son más comunes en hombres. Más adelante vamos a entender por qué. Así pues, ¿cuáles son los tipos de incontinencia? Hay cuatro tipos de incontinencia principales, los cuales son la de urgencia, que es este deseo súbito e intenso de orinar que resulta difícil de posponer. La de esfuerzo, que está asociada con toser, estornudar o realizar esfuerzos físicos, como todo lo que genere un estrés en la vejiga y haga que se escape la orina. La incontinencia mixta, que es una combinación de incontinencia urinaria por urgencia y de esfuerzo, y la incontinencia por rebosamiento, donde en este caso la orina se va a retener en la vejiga debido a un vaciamiento incompleto después de intentar orinar. Entonces, eh, pensémoslo como un recipiente. Si la vejiga está muy llena, pues ya no va a tener como, o sea, la presión de la vejiga va a exceder lo que ésta puede soportar y se va a empezar a salir el líquido por el único orificio donde hay, que es la uretra. ¿Y cómo llegamos a estos tipos de incontinencia? Entonces, la incontinencia de urgencia está relacionada con una hiperactividad o poca sensibilidad del músculo detrusor, que nos va a llevar a una hipersensibilidad de la vejiga. Cabe destacar que a veces nos referimos a la incontinencia por urgencia como a la vejiga hiperactiva, pero es importante hacer esa diferencia porque la vejiga hiperactiva es como un síndrome de vejiga hiperactiva que está compuesta por síntomas de urgencia, nocturia, incontinencia urinaria por urgencia, ya sea solas o aisladas y no tienen como una explicación metabólica o patológica de base. Entonces es diferente. Pero la urgencia es como un componente del síndrome de vejiga hiperactiva. Ahora, en cuanto a la incontinencia por esfuerzo, esta es en respuesta a un aumento de la presión intraabdominal sumada a músculos del piso pélvico débiles y a una función inadecuada del esfínter uretral. En cuanto a la mixta, similar a la definición, son pues, causas similares como de urgencia o de esfuerzo, cuando tanto la vejiga como el esfínter urinario tienen función deteriorada. Y como expliqué hace poquito, llegamos a una incontinencia por rebosamiento, porque puede haber algo obstruyendo la salida vesical o puede haber una hipocontractilidad del detrusor que no ayude a que salga la orina que se está quedando atrapada en la vejiga. De este modo, hay diferentes causas según pues si uno es hombre o mujer y se dividen en el tipo de incontinencia que ya les expliqué. Iniciando con la incontinencia de urgencia, esta puede surgir a raíz de una inflamación o infección del urotelio, una alteración del microbioma urinario, un daño neurológico o factores idiopáticos, porque se ha visto que el microbioma como de la vejiga puede llevar a que haya un aumento en las señales un aumento en la sensibilidad de la vejiga que termina en enviar más señales aferentes para que se lleve a cabo la micción. Y la incontinencia por esfuerzo, pues daño a la fascia endopélvica o los músculos del piso pélvico, quienes van a soportar la uretra, traumas, cirugías uroginecológicas, también enfermedades neurológicas, envejecimiento, atrofia muscular, obesidad. Bueno, estas de obesidad, tos crónica y estreñimiento son porque aumentan la presión intraabdominal y el parto natural y la menopausia que también nos puede llevar a atrofia muscular que de cierta forma nos termina afectando los músculos del piso pélvico. Las causas de la incontinencia mixta también son las causas de urgencia o de esfuerzo
O también se ha dicho que es por nuevos factores o medicamentos que inducen a otro tipo de incontinencia. Entonces, digamos que yo tengo un paciente con incontinencia de urgencia y después le agrego un medicamento o después de un tiempo hace un cambio en su estilo de vida y pues termina desarrollando el otro tipo de incontinencia. En cuanto a la incontinencia por rebosamiento, en las mujeres hay un síndrome muy curioso que es el síndrome de Fowler, que es una afección neurológica donde se da más que todo en mujeres jóvenes que no pueden, que no pueden relajar el esfínter urinario. Entonces la orina se queda atrapada en la vejiga. Asimismo, la fibrosis del detrusor, déficit de estrógenos, la neuropatía periférica, la esclerosis múltiple, la estenosis espinal, todo lo que me esté obstruyendo la uretra por debajo de la vejiga que no deje que la orina salga, y el prolapso de órganos pélvicos. Y aquí quise agregar un tipo de incontinencia, que es la incontinencia funcional, que si bien no es por una disfunción como tal de la vejiga ni de los esfínteres, me parece importante cuando hay pacientes que tienen limitación física o cognitiva que impide que lleguen al baño. Y como podemos ver, en casi que todos los tipos de incontinencia hay un factor neurológico que es importante porque hay como otro tipo de incontinencia, que es como la incontinencia neurogénica, donde, como su nombre lo dice, se debe a un daño en las vías nerviosas que vimos en el inicio, cuando expliqué la fisiología de la micción. Entonces, esta imagen la traigo para explicar las diferentes teorías que hay para incontinencia por estrés en mujeres y por qué se da más que todo en este género. Entonces tenemos el piso pélvico que está compuesto por los músculos coxigio, el elevador del ano que está compuesto por el iliocoxigio, el pubocoxigio y el pubo rectal, y también está el obturador interno, los cuales están suspendidos en una fascia endopélvica que tiene un ligamento cardinal, un arco tendinoso de la fascia de la pelvis y un ligamento uterosacro. La primera teoría que explica por qué las mujeres tienen como mayor riesgo de tener incontinencia por estrés es por como la teoría de la transmisión de presiones. Entonces sabemos que la vejiga es un órgano intraabdominal y la presión de la vejiga se va a transmitir a la uretra cuando hay un aumento en la presión intraabdominal. Normalmente la uretra está como, por ponerlo en palabras fáciles, está direccionada como hacia adelante, como detrás de la sínfisis del pubis, pero hay casos en los que esta uretra adopta una posición más intraabdominal, como que está un poco más abajo de la sínfisis, lo que hace que al aumentar la presión intraabdominal sea mucho más fácil esta transmisión y así pues puede haber una fuga de orina. Y la otra teoría es la teoría de la hamaca, donde en la imagen pues toca ponerle un poco de anatofé. Y es que los músculos del piso pélvico forman un tipo como de hamaca. Entonces, la fascia endopélvica y la pared anterior de la vagina van a crear como una presión que me va a cerrar la uretra y me la van a mantener en su lugar. Pero digamos que algún músculo del piso pélvico está debilitado o hay un daño en estos ligamentos que me suspenden la fascia, es literalmente como si imagináramos una hamaca. Si nosotros quitamos un lado que está conectado, pues se va a debilitar y la uretra pues ya no va a tener el mismo sostén de antes y va a ser más fácil que se salga la orina. Y la imagen de la derecha podemos ver cómo el esfínter uretral externo se encuentra dentro de la musculatura pélvica. Entonces, si los músculos del piso pélvico están debilitados, también el esfínter uretral externo se puede ver afectado. En cuanto a las causas de incontinencia en hombres, también se dividen por el tipo de incontinencia. Iniciando con la incontinencia de esfuerzo que se presenta en el menos del 10%. Esta se da por cirugía de obstrucción prostática benigna, una afección neurogénica, una cirugía pélvica, una prostatectomía radial o cirugía uretral.
En cuanto a la de urgencia, que es la más común, se presenta un 40 al 80%, se puede dar por disfunción anorrectal o trastornos gastrointestinales, factores conductuales, que bueno, esto también hace parte de mujeres, donde si tienen una ingesta de líquidos alta o un consumo de cafeína o alcohol alto, también puede llevar a mayor incontinencia, hiperplasia prostática benigna, enfermedades intrínsecas de la vejiga, como lo son la cistitis, la fibrosis, la cistitis intersticial, un síndrome metabólico, afecciones neurogénicas o infecciones del tracto urinario. Y la mixta, similar al caso de la mujer, pues causas que me sumen de esfuerzo o de urgencia, o los nuevos factores que mencioné hace un instante. La del rebosamiento en el caso de los hombres es más fácil inferirla por el tema de la próstata, porque si tengo una próstata agrandada, voy a tener una obstrucción en la salida del vesical y pues eso hace que la orina se me quede atrapada en la vejiga. También está la estenosis uretral, trastornos neurológicos nuevamente, medicamentos que disminuyen la contractilidad de la vejiga o una retención urinaria postoperatoria. En el caso de los hombres aparece otro tipo de incontinencia que es el goteo postmiccional que se da cuando justo después de que el hombre orina. Entonces orina y en la uretra quedan como, sí, como residuos de orina que quedan como una especie de goteo y sus causas son idiopáticas en su mayoría y rara vez con estenosis uretral, un divertículo uretral o hipospadias que son pues orificios del uréter que estén como en otro lugar que no deberían y eso me está haciendo que se salga la orina por otro lado. Y nuevamente la incontinencia funcional, que es igual a la de las mujeres, condiciones físicas que me limitan la movilidad. Aquí traigo otra vez pues una imagen anatómica, pero esta vez de los hombres para evidenciar cómo la próstata se encuentra justo debajo de la vejiga. Y como explicamos al inicio con la fisiología de la micción, esta me va a componer el esfínter uretral interno y externo. Entonces, si la próstata se me agranda, la uretra prostática se va a obstruir y pues eso me va a llevar a que se me acumule la orina en la vejiga. Y cuando yo tengo, o bueno, cuando al paciente se le saca la próstata, se le quita ese soporte extra que tiene y por eso es más común que los hombres tengan incontinencia por esfuerzo, porque se les quita como ese soporte de más que usualmente tendrían. En las tablas de antes también mencionaba algunos medicamentos que me pueden alterar el efecto, digo, perdón, la actividad de la vejiga. Entonces tenemos desde antihistamínicos que me disminuyen la contractilidad por medio de un efecto anticolinérgico, diferente a los descongestionantes que me van a incrementar el tono del esfínter urinario. Los analgésicos que me pueden afectar la micción por medio de una relajación muscular o los opioides que disminuyen la sensación del llenado de la vejiga y aumentan el tono del esfínter uretral. Los anticolinérgicos que si pensamos en la fisiología me van a llevar a una disminución en la contractilidad por un efecto anticolinérgico y en cardiología los alfa agonistas que incrementan el tono del esfínter uretral, los bloqueadores alfa 1 que me van a disminuir ese tono del esfínter y los inhibidores de la ECA que me van a disminuir la contractibilidad y también un efecto que muchas veces no pensamos, que es que nos pueden generar tos crónica, que como ya mencioné, aumenta la presión intraabdominal y pues si el paciente tiene una afección, digamos en caso de mujeres, debilitamiento del piso pélvico, o los hombres, cirugía de próstata, pues puede llevar como a mayores episodios de incontinencia. También hay otros fármacos como los psicotrópicos, donde los antidepresivos, bueno, se dividen en los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que aumentan el tono del esfínter uretral, o los tricíclicos, que disminuyen la contractilidad de la vejiga por un efecto anticolinérgico, y pues, otras sustancias como los estrógenos, que aumentan la incontinencia urinaria, el agonista beta 3 que lo único que hay es el mirabegrón que disminuye la contractibilidad por medio de un efecto adrenérgico, y el alcohol y la cafeína, que también me afectan la función de la vejiga.
Pero lo que quiero llegar, a lo que quiero llegar con esta tabla es la importancia de saber qué tipo de medicamento está tomando nuestro paciente, porque si en que, o sea, son fármacos que son de uso, de mucho uso como en la clínica, y saber cómo el efecto que pueden tener como en cuanto a la incontinencia nos puede llevar a un diagnóstico y a un tratamiento como más oportuno. Y pues son factores que no podemos olvidar, que nos pueden llevar a incontinencia. En ese sentido, el diagnóstico, estos son los algoritmos de evaluación inicial de un paciente con incontinencia urinaria. En la izquierda podemos ver el de las mujeres y en la derecha de los hombres. Los pongo en la misma diapositiva porque se van a dar cuenta de que es un algoritmo muy similar, lo único que difieren son como los síntomas o pues signos específicos que requieran que referamos al paciente a un especialista, pero todos parten desde una historia clínica exhaustiva, un examen físico orientado y diferentes estrategias como lo son cuestionarios de incontinencia para clínicos como el uroanálisis para descartar infección urinaria, test de la tos, la medición del volumen residual postmiccional y diarios de micción donde también hacen, pues es, como ya lo mencioné, hacer énfasis en los diagnósticos diferenciales que me pueden estar generando incontinencia urinaria. Lo importante del diagnóstico es saber cómo identificar qué tipo de incontinencia urinaria tiene nuestro paciente, porque de eso va a depender el tratamiento. Y bueno, en el caso de los hombres, sí vemos que es similar, solo que también los síntomas como de, o sea, los síntomas que nos hacen llevarlos a un especialista son radioterapia pélvica, eh, infecciones urinarias recurrentes, dolor, hematuria y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tenemos que buscar en una historia clínica? Acá, como lo dije, tiene que ser exhaustiva. Tenemos que preguntarle al paciente todo acerca de la característica de su orina, desde cuánto líquido toma al día, qué tipo de líquido toma, cuántas veces va al baño, si se despierta en las noches a orinar, si siente esta sensación de urgencia, si siente que la vejiga no se le vacía completamente. La calidad del chorro también es importante. Si el paciente dice como que pues se siente a orinar y la orina sale sin problema, o si es intermitente, o incluso si tiene que hacerse presión como en el abdomen bajo para terminar de vaciar la vejiga. Si presenta algún tipo de dolor, los antecedentes, como ya vimos, de cirugías, de medicamentos y también como en qué tipo de actividades presenta la incontinencia. Si es cuando está haciendo, no sé, pesas, ejercicio o si está en reposo y así. Y al examen físico. Es muy importante hacer una inspección de los genitales externos para ver la atrofia en el caso de las mujeres, cualquier cicatriz de cirugías previas, fístulas o, bueno, o signos de cirugía pélvica o prostática previa. También hay que hacer una palpación abdominal para observar si hay masas o si se siente una vejiga distendida. También hay las maniobras que les dije. La maniobra de la tos es cuando le pedimos al paciente, bueno, que llene la vejiga y luego le pedimos que tenga como un episodio de tos, como iniciado por el paciente, fuerte, tanto en decúbito como de pie, para evaluar si hay una fuga de orina. Después se le pide al paciente que vacíe la vejiga y se repite la maniobra de la tos para ver si sigue habiendo fuga de orina. En el caso de las mujeres, en la imagen de la izquierda, proponen la maniobra de Valsalva, donde se evidencia como la presencia de prolapso de órganos pélvicos. Entonces consiste en hacer una exhalación forzada con una vía aérea cerrada por más de 6 segundos en la posición en la que mayor como protusión sea observada, puede ser supina, lateral o de pie. Y bueno, así evaluaríamos una de las causas de incontinencia por rebosamiento en las mujeres.
Y en los hombres es importante hacer un tacto rectal para evaluar si la próstata está aumentada de tamaño. En el caso de las mujeres también se puede hacer un tacto, pero este sería más vaginal, donde se le pediría a la mujer, mientras se palpan como las paredes de la vagina, si se le pide que contraiga los músculos del ano o como si quisiera parar el chorro de orina. Esto para evaluar el tono de los músculos y si, pues, si es la contracción suficiente o si hay escape de orina durante ese proceso. Perdón, me falta algo muy importante y es la evaluación neurológica, si hay sospecha de daño del esfínter o una vejiga neurógena. Y estos son una de las ayudas que mencionaba cuando hablaba del algoritmo de evaluación. Y a la izquierda podemos ver uno de los cuestionarios. Cabe destacar que hay muchísimos cuestionarios disponibles, tanto para hombres como para mujeres, pero hoy traigo como los que más se usan. Entonces, el primero que vemos a la izquierda es un cuestionario de 3 preguntas que se utiliza para definir el tipo de incontinencia urinaria del paciente. Entonces, la primera pregunta sería, por ejemplo, durante los últimos 3 meses, si ha tenido fuga de orina. La segunda es en qué ocasiones ha tenido fuga de orina o durante qué actividades. Y si en los últimos 3 meses ha tenido fuga de orina más relacionada a diferentes actividades. Entonces, analizando la tablita de abajo, podemos ver que si en la pregunta 3 responden que la incontinencia ha sido más que todo durante la actividad física, el tipo de incontinencia sería de estrés o predominantemente esfuerzo, que es lo mismo que la de estrés. Y si responden que está más relacionada con urgencia, sería incontinencia por urgencia. Si responde que es sin actividad física o sin sensación de urgencia, hay que evaluar otras causas. Y si es igualmente con actividad física y con la sensación de urgencia, incontinencia mixta. Y a la derecha podemos ver un diario de micción que ya está llenado, que consiste en que por mínimo 3 días le vamos a pedir al paciente que anote la hora a la que se despierta y a la hora a la que se va a dormir. Y durante todo el día, con su hora específica, tiene que registrar el tipo de líquido que tomó, más o menos cuánto líquido, y después cuánto orina, sí, como un estimado de cuánto volumen urinario tuvo y síntomas asociados, como la urgencia, si hubo fuga de orina, si estaba relacionada a alguna actividad en específico y si pues está usando pañal o algún tipo de toalla para protegerse del escape de orina, también se pone ahí. Y algo que me faltó mencionar en el examen físico es que al analizar los genitales externos también es importante revisar si el paciente tiene dermatitis por exposición como constante a la fuga de orina, que pues la orina termina eh, afectando la dermis. Y este es otro tipo de cuestionario que agrega una pregunta de la calidad de vida del paciente. Las primeras 2 preguntas son muy similares a la anterior, pero este cuestionario también permite como evaluar la severidad. Y la pregunta de calidad de vida es como en qué medida estos escapes de orina han afectado su vida diaria. Y en la imagen de la derecha está la urodinamia, que este es, bueno, como esta ayuda diagnóstica es más que todo cuando el diagnóstico no es claro, cuando el paciente tiene una patología neurogénica de base, cuando tiene antecedentes de cirugía o cuando es refractaria a terapia. ¿Y en qué consiste? Consiste en poner una sonda adentro de la vagina, bueno, adentro de la vejiga, perdón, y una sonda adentro del recto. En la sonda de adentro de la vejiga va a medir la presión intravesical y la sonda adentro del recto va a medir la presión intraabdominal. También hay ocasiones en las que se ponen los parches de electromiografía para evaluar la contracción de los músculos del piso pélvico. De este modo, el profesional de la salud lo que hace es llenar la vejiga, ya sea con líquido o con aire, y va a medir las presiones, tanto del almacenamiento como el vaciado.
Y dependiendo del tipo de alteración que se encuentre en la urodinamia, pues podemos llegar a un diagnóstico como más claro si se parte desde si se parte desde como una sintomatología muy abstracta. Ahora, en cuanto a los tratamientos disponibles, voy a iniciar como con qué tipo de tratamiento hay y al final les como hacemos un resumen de cuál es el paso a paso escalonado de cuándo se debería mandar qué tipo de tratamiento. Iniciando con el tratamiento conservador, está el cambio en el estilo de vida. Este es el más importante, es el con el que se inicia. Entonces, si en el diario de micción vemos que el paciente está tomando muchísimo líquido y que la incontinencia está asociada a eso, pues ajustar la ingesta de líquidos. También si el paciente tiene un índice de masa corporal alto, se le recomienda la pérdida de peso para disminuir la presión intraabdominal, evitar el alcohol y la cafeína y programar los vaciados de la orina, sobre todo cuando hay síntomas de urgencia. También está la rehabilitación del suelo pélvico, que son ejercicios supervisados o no supervisados para fortalecer el suelo pélvico. Es como de fisioterapia y se puede hacer en mujeres y en hombres, donde ellos entrenan literalmente los músculos del piso pélvico con diferentes instrucciones que ellos mismos se hacen como para intentar apretar esos músculos. Estos ejercicios también pueden incluir biofeedback, reentrenamiento vesical o estimulación eléctrica de ser necesario. También existen los pesarios intravaginales, que son estos de acá, que son dispositivos que se ponen, imaginemos un tampón, que van a comprimir la uretra para prevenir fugas. Y también existen otras ayudas de continencia, que son los protectores absorbentes, también existe como ropa interior especial, catéteres externos o pinza peniana intermitente en el caso de los hombres. Es importante recalcar que en cuanto a la pinza peniana intermitente, el hombre tiene que tener una buena función vesical y tiene que ser capaz de él mismo ponerse y quitarse la pinza. Y el tratamiento farmacológico va muy de la mano con la fisiología de la micción. Primero está, bueno, el estrógeno vaginal es una opción para las mujeres que tienen una atrofia urogenital debido a la menopausia, pero las guías tienen como, esa es una recomendación muy débil en las guías, pero pues está la opción. Ya los antimuscarínicos son usados junto con cambios en el estilo de vida para reducir la incontinencia urinaria de urgencia, la frecuencia y la nicturia, porque actúan directamente sobre el músculo detrusor, como vimos en la fisiología de la micción. Los agonistas beta 3 adrenérgicos van a actuar directamente sobre el músculo detrusor y lo van a relajar, por lo que, y bueno, algo importante es que se recomienda en pacientes con contraindicación o riesgo de efectos adversos por el uso de anticolinérgicos. También está los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que si ven que es un poco como raro que yo pues dije hace un momento que ellos podían generar incontinencia por rebosamiento porque incrementa la actividad del esfínter uretral, pero también se pueden utilizar como el tratamiento para la incontinencia por esfuerzo por eso mismo, porque mantienen el esfínter uretral cerrado. Y ejemplos específicos de cada uno, iniciando con el de inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, sería la duloxetina. El único agonista beta-adrenérgico es el mirabegrón. Antimuscarínicos selectivos sería el imidafenacin o el darifenacin. Y los no selectivos sería el oxybutyl chloride y el tolterodin tartrato. Y pues tener en cuenta los efectos adversos de cada uno de ellos para saber a qué población se le podría dar o no. Y ya el tratamiento invasivo está compuesto por cirugía para incontinencia de esfuerzo, que consiste en colocar como una malla o cabestrillo o cinta bajo la uretra para darle el soporte y reducir las pérdidas urinarias. Ahorita les voy a mostrar como una imagen.
una neuromodulación para estimular el plexo sacro o el nervio tibial para modificar la sensación y la contracción vesical. Las inyecciones intravesicales de toxina botulínica que bloquean la actividad del músculo detrusor porque disminuyen la liberación de acetilcolina y eso disminuye la urgencia urinaria. Los agentes de relleno transuretrales que consisten en inyectar sustancias en la mucosa uretral o el cuello vesical como para generar como un esfínter, por decirlo así. Ahorita les muestro también una imagen. Y en casos muy graves, un esfínter urinario artificial, que también ya se los voy a mostrar. Entonces, en la imagen de acá podemos ver como las opciones de cirugía para incontinencia por esfuerzo, donde está, en la imagen A podemos ver la cinta que se pone como para generarle esa fuerza a la uretra. En la B podemos ver la misma cinta, solo que en este caso se pone como a lo largo de los obturadores, entonces transobturatriz. En la imagen C podemos ver que a veces hacen suturas desde la pared de la vagina hacia la pared anterior, como del ligamento iliopectíneo, para generar esa especie de soporte. Y cuando no se quiere utilizar como un material externo, como la cintilla, se propone esta cintilla como que se saca del recto abdominal y o como las dos cintillas que se sacan se amarran entre ellas o detrás del hueso púbico. En esta imagen de acá podemos ver las inyecciones transuretrales o de relleno que van a cerrar el cuello de la salida vesical, bueno, sí, como la salida vesical. Y este sería el esfínter artificial que consiste en un manguito que en el caso de los hombres se pone alrededor de la uretra vulvar y en las mujeres sería en el cuello vesical. También tiene una bomba de reserva y este sería como un interruptor que se pone en el escroto. Entonces, la bomba de reserva tiene un líquido, usualmente solución salina, y cuando el paciente pues, no quiere orinar, ese líquido estaría en el manguito, haciendo presión en la uretra. Y cuando el paciente quiere orinar, presionaría la válvula que se encuentra en el escroto para que haya un intercambio de líquidos del manguito a la bomba de reserva y así ya no haya una presión en la uretra y el paciente pueda orinar. Y estos son los algoritmos del tratamiento. Iniciando con el caso de los hombres, como ya vimos, en todos los tipos de incontinencia se parte con cambios en el estilo de vida, con medidas conservadoras. Entonces, tratamiento de comorbilidades, ver si el medicamento es lo que lo está causando, bueno, el uso de pañal o de ropa interior especial y también el entrenamiento del músculo del piso pélvico. Esa es la primera línea. Después, si hay falla con la terapéutica con la medida conservadora, ya se inicia la farmacológica. Entonces, aquí sí lo dividen en tipo de incontinencia. Para incontinencia por estrés se utiliza la duloxetina o también se propone la cintilla o el esfínter urinario artificial y en la urgencia, en la incontinencia por urgencia se propone el antimuscarínico, el mirabegrón, la neuromodulación sacra, la toxina botulínica y ya al final, como si falla por incontinencia por estrés, se proponen los rellenos uretrales, pero esos no han mostrado o sea, como no ha mostrado una ayuda tan clara según las guías y en el caso de incontinencia por urgencia es una cistoplastia de aumento de la vejiga que consiste en agrandarla de tamaño para que para que pueda soportar más orina adentro. Y en las mujeres es muy similar. De los tres tipos de incontinencia se inicia con medidas conservadoras, modificando factores de riesgo, tratando comorbilidades, la educación y entrenamiento vesical.
y el entrenamiento intensivo del suelo pélvico que debe ser mayor a 3 meses. Si falla, ya iniciamos con los farmacológicos que ya mencionamos. Entonces, si es urgencia, anticolinérgicos o agonistas beta 3. Si es por estrés, duloxetina. Si eso falla, ya se inicia la inyección de Botox o estimulación del nervio sacro en el caso de incontinencia por urgencia. En el caso de incontinencia por estrés, irían los agentes de relleno uretral. Y finalmente, igual a los hombres, el último recurso en urgencia es la cistoplasia de aumento y en el de incontinencia por estrés sería la cintilla medio uretral, pues retropúbica o transobturador como vimos, o la autóloga que es la que se saca desde los rectos abdominales si se desea evitar el material sintético. Entonces, yo quise dejar la epidemiología para el final porque si no sabíamos sobre el tipo de incontinencia no íbamos a entender la gravedad del asunto. Por eso traigo a colación dos artículos que hicieron, bueno, dos estudios. El primero es el de la izquierda, que estudió la prevalencia de incontinencia urinaria en los 10 países más poblados del mundo. Y al hacer la extrapolación de los resultados, estimaron que entre 700 millones y 1,2 mil millones de personas padecen de incontinencia urinaria, donde la prevalencia combinada del síndrome de vejiga hiperactiva es de 12% en hombres y 15% en mujeres. Este estudio fue hecho en 2023 y el estudio de la derecha es enfocado en mujeres, donde se incluyeron 83 estudios poblacionales con datos de mujeres en países de desarrollo cuya edad varió entre 10 y 90 años, donde la prevalencia combinada total de incontinencia urinaria fue de 27,4, pero como podemos ver, varió según la zona geográfica. Entonces, en Latinoamérica y el Caribe fue de 23,6, en el África subsahara fue de 24,7, en el norte de África y en el Medio Oriente fue de 38,2, en el Asia del Sur 23,1, en Asia y Europa Central 33,5 y en Asia del Oriente y el Pacífico 23,6. Pero ¿cuál es la situación en Colombia? Para explicar de la situación en Colombia, traigo el estudio COBALT, que fue hecho por doctores de la Santa Fe, que tomaron 1.060 participantes del mismo número de hombres y mujeres de 5 ciudades: Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla, con una edad promedio de 42 años. Todos eran mayores de edad y encontraron que en 2018 el 84% de la población iba a tener al menos un síntoma del tracto urinario inferior, con los hombres con un 79% y las mujeres con un 88,5%. De los resultados más específicos, podemos ver que las mujeres, la incontinencia urinaria fue más prevalente en mujeres, especialmente la de esfuerzo y la mixta. Y la vejiga hiperactiva afecta aproximadamente a 1 de cada 3 adultos y es 1,6 veces más común en mujeres, lo que nos lleva a la conclusión de que los síntomas del tracto urinario inferior son muy prevalentes en la población colombiana y aumentan con la edad. Ya para finalizar, me pareció muy importante agregar el componente de calidad de vida, el cual en este estudio fue medido por la pregunta final de un cuestionario que es el International Prostate Symptom Score, pero que fue adaptado para que sirviera para hombres y para mujeres. Y este evaluaba la satisfacción del paciente con su condición urinaria en una escala de 7 categorías. Y la pregunta era como si tuviera que vivir por el resto de su vida con su situación urinaria actual, ¿cómo se sentiría? Y el 11,3% de los hombres reportaron insatisfacción, con el 14,8% de las mujeres representaron insatisfacción. Que insatisfacción era que pues, de las 7 categorías sumaban la de mayormente insatisfecho, infeliz y terrible. De este modo, las conclusiones más importantes de esta charla parten desde que el ciclo miccional alterna fases de llenado y vaciado y son reguladas por la coordinación entre los sistemas simpático, parasimpático y somático bajo el control cerebral, puntino y medular. Que hay diferentes tipos de incontinencia urinaria que se clasifican en urgencia, esfuerzo, mixta y rebosamiento según el mecanismo fisiopatológico implicado,
que el diagnóstico se basa principalmente en historia clínica, en examen físico, en diario vesical, aumento del residuo postmiccional y en casos seleccionados estudios urodinámicos. Que el tratamiento incluye medidas conservadoras que tienen que hacer todos los pacientes, farmacoterapia y opciones quirúrgicas o neuromodulación en casos refractarios y a mi parecer, lo más importante, que los síntomas del tracto urinario inferior son altamente prevalentes y afectan más a las mujeres, impactando de forma significativa su calidad de vida. Muchísimas gracias por su atención. No sé si alguien tenga alguna duda. Isa, todo súper completísimo. Muchas gracias. Qué genial. Muchas gracias. Hola Isabel, Sí, ¿cómo Isabel. vas? Con Fereste. Nada, de acuerdo con tu compañero, muy buena presentación, en realidad. Creo que quedó súper, súper completa. Ahí anoté un par de cosas boas, en realidad, como para aclarar. Em, Nada, bueno, que en las cirugías de próstata, no solo pues las desobstructivas, sino la prostatectomía radical, uno de los mecanismos o el mecanismo de acción por el cual se da la incontinencia urinaria de esfuerzo es porque se pierde el esfínter urinario externo. Entonces, al perder tú ese mecanismo pues de control miccional, pues es porque motivo por el cual te da, digamos, te da la incontinencia urinaria. No necesariamente como que la próstata soporte a la vejiga, sino que se pierde ese mecanismo de la vejiga, de la uretra. Em, Nada, la urodinamia. En realidad, aquí, pues bueno, o por lo menos en la fundación, los urólogos la utilizan bastante y también sirve, pues, o sea, el objetivo de la urodinamia es simular, pues, la fase miccional de las personas. Entonces, primero, por lo general, pues bueno, siempre se llena con líquidos porque el gas, pues digamos que no es lo más fisiológico y ahí no estarías como simulando esa micción, pues normal, por así decirlo. Y muchas veces, pues, en la incontinencia de urgencia, como tenemos la medición de las presiones, pues podemos ver si hay contracciones involuntarias del detrusor y si esas contracciones causan o no escapes. Esos son como datos que nos da la urodinamia que son, digamos, importantes. Y también si el paciente tiene incontinencia de esfuerzo, podemos hacer un test que es un test de esfuerzo, que básicamente es pedirle al paciente que haga alguna maniobra de Valsalva, si sea pujo, que tosa, normalmente es el pujo, y lo que miramos es si el paciente o no presenta episodios de incontinencia. Entonces, si tiene esos episodios de incontinencia, uno dice, bueno, ¿a qué presión se dio ese episodio? Y básicamente eso es lo que nos ayuda a pensar o nos ayuda como a discernir entre si es una incontinencia de esfuerzo causada por un déficit del esfínter urinario o si es, digamos, genuina. Es como lo que nos aporta la urodinamia. Y nada, los pasos que tú nos contabas, que en realidad hoy en día lo que más que todo que sea como algo stepwise o como uno 2 3 4 se trata de hacer algo multifactorial. Pero pues en realidad una muy, muy buena presentación. Así que felicitaciones. Muchas gracias. Sí, Isabel, yo me sumo a las felicitaciones de la doctora Fereste y de Felipe. Muy buena presentación. Pues a pesar de que tú no has pasado por la rotación de urología, manejaste muy bien el tema, la terminología, todo, desde el diagnóstico, la fisiología hasta el tratamiento. Estuvo excelente. Muy buena presentación. Muchas gracias por tratar este tema que, como de igual forma nos presentaste, afecta a gran parte de la población en una de las necesidades fisiológicas básicas que igualmente lleva a una afectación en la calidad de vida. Entonces, sí, de verdad, muchas gracias. Felicitaciones. Y muchas gracias también a todos los asistentes. Eh, Nos vemos en la próxima charla. Que tengan buena noche. Chao, que estén bien. Muchas gracias. Buenas noches.